tardes a todos, bienvenidos. Estamos aquí esta tarde para dar comienzo a la segunda cita dentro del ciclo de conferencias que como actividad mensual se ha propuesto el Ateneo de Baeza en todas sus iniciativas que a poco van dando forma, con el fin de promover la cultura que nos es más cercana. En este espacio de conferencias mensuales, concretamente tratar la cultura material y la cultura inmaterial que se vincula especialmente a nuestra ciudad, a su historia y a su patrimonio. No sé si se me oye bien, ¿sí? Sí. Bueno, pues antes que nada quiero agradecer en nombre del Ateneo de Baeza al Centro de Formación Feminista, Centro Carmen de Burgos de Baeza, por su colaboración con esta actividad, cediéndonos en el espacio en el que nos encontramos ahora mismo, de manera totalmente desinteresada y permitiéndonos de esta manera que podamos visibilizar nuestro trabajo y este impulso de asociación libre y participativa con la que ha nacido esta entidad. No cabe duda que una manera de ser es estar. Y en este estar es que empezamos dando estos primeros pasos, con la ayuda inestimable de organismos, instituciones y personas que como hoy nos acompañan en esta mesa, pues, gracias de amor. No sería necesario presentar al público asistente a la persona que hoy me acompaña en esta mesa, Nora Rincón, pues sus vínculos con esta ciudad, los que ya la conocen, pues han quedado atados a sus pasos dados por los pasillos de nuestro Instituto Santísima Trinidad de Baeza como docente, así como su mirada en los estudios que hablan de nuestra antigua universidad. No obstante, me van a permitir que haga una pequeña reseña de su currículum. María Dolores Rincón González es catedrática de Filología Latina, actualmente profesora emérita de la Universidad de Jaén. Fue responsable, como investigadora principal hasta su jubilación, del Grupo de Investigación Humanismo Jienense, uno de los grupos de reconocido prestigio nacional e internacional que ha volcado su estudio en conocer cómo se desarrolló el humanismo europeo en la provincia de Jaén, para lo cual ha atendido de forma especial al foco de la Universidad de Baeza, institución que, como sabemos, colaboró con aportaciones tan significativas de las que hoy nos va a hablar, de San Juan, Pérez de Valdivia, Andrés de Valdivia, Jiménez Patón o Gaspar Becerra, entre otros. Así, el estudio de cómo se produjo, propagó y actuó en Jaén este movimiento cultural ha sido el objetivo de sus investigaciones principales, centrándose especialmente en el estudio del latín humanístico y particularmente en el desarrollo en Andalucía durante el Renacimiento. Asimismo, dentro del espacio de los estudios clásicos, se ha dedicado de una manera muy especial al estudio destacado de figuras femeninas de nuestro pasado clásico. Esto le permite hoy contar con multitud de publicaciones en revistas de prestigio y colaboraciones en monografías colectivas. Por destacar algunas, Reforma Católica y Disidencia Conversa, de Diego Pérez de Valdivia o Sor Hipólita de Jesús Rocabertí en Barcelona, 1578-1724, o su estudio junto al doctor Manchón sobre el maestro Juan de Ávila como exponente del humanismo reformista, el uso del latín en torno a Carlos V, el género emblemático en Baeza, la obra del Gaspar Salcedo de Aguirre. Entre sus monografías destacan la idea pedagógica del doctor Gaspar Salcedo Aguirre, 1545-1632, o su obra Juan de Ávila, el maestro y mi tiempo, que se publicó en Baeza en 2013. Como trabajo de transferencia y de divulgación es su último proyecto en el que ha conseguido llevar al público más cercano los personajes jaencianos. Un proyecto que, como la propia autora señala, permite conocer el pasado de nuestra provincia a través de una trayectoria vital de unos 40 personajes que son ubicados en su espacio y en el tiempo y son identificados por la labor que les tocó vivir y desarrollar aquí. Este trabajo fue publicado el año pasado, en el año 2022, y ha contado también con una línea de divulgación con bastante aceptación a través del periódico Viva Jaén. En el ámbito de la internacionalización, ha sido investigadora principal del proyecto Preámbulos para un proyecto hispano-brasileño de estudio de la mentalidad judeoconversa. Y asimismo forma parte, de una manera activa, en el seminario multidisciplinar Mujer, Ciencia y Sociedad de la Universidad de Jaén, desde donde se promocionan cursos de doctorado y de máster
desde los cuales se pretende crear un espacio de conocimiento, difusión e investigación de estudios sobre la mujer. Hoy, en este espacio histórico de la ciudad de Baeza, gracias, como señalaba al principio, a esta desinteresada colaboración de la institución Carmen de Burgos, este interés por la promoción de la cultura y este conocimiento que dirige para divulgar, transferir y mostrar como actividad cultural en el Ateneo de Baeza, le brinda la posibilidad, y tenemos la suerte, nos brinda la posibilidad y tenemos la suerte de contar con la doctora Rincón, que nos va a dictar la conferencia que lleva el siguiente título: Un círculo intelectual e ingenioso en la Baeza renacentista. Así que nada más, le doy la palabra a la doctora Rincón. Tengo que comenzar dando las gracias a mi amiga Águeda, se nota que es amiga, ¿verdad? Por sus palabras cariñosas y que lo que hacen es resaltar algo que tampoco tiene la prestancia que ella la da, ¿no? Entonces le agradezco mucho que hoy esté aquí presentándome a ella. Somos amigas desde hace mucho tiempo, colaboramos en distintos momentos y hoy justamente hemos tenido una reunión esta mañana para dar pie a la creación de algo interesante y que sin duda afectará también a los estudios sobre Baeza. Tengo que dar también las gracias al Ateneo de Baeza porque ha tenido el detalle de invitarme a venir a dar una conferencia. Y en ese caso a quien ha actuado de maestra de ceremonia, a Filo, ¿no? Cuando Filo me llamó, me contó que ya estaba aprobado el Ateneo. Yo creía que me llamaba para que yo me sumara como socia del Ateneo y le dije, por supuesto, ¿no? Pero luego lo que me invitaba era venir a hablar. Entonces pensé que bueno, hablar ante un público que ha configurado un Ateneo, pues lo más indicado era hablar de una posible academia renacentista no institucionalizada en la época, pues yo considero de mayor esplendor de Baeza, como es el siglo XVI y XVII, ¿no? Entonces escogí ese tema, se lo planteé a ella, le pareció bien y dije, pues de mil amores. Entonces muy agradecida a Filo, discípula mía, alumna en el Santísima Trinidad, pues, que se haya acordado de su profesora y que hoy esté aquí. Yo venía a Baeza, ya sabéis, la mayoría de los que estáis aquí, que me conocéis, que me siento que vengo a un sitio donde he pasado ratos muy buenos y con el que me identifico. Venía con mi hermana y subiendo ya a la cuesta, digo, qué alegría me da venir a Baeza. Y venía a Baeza de cosas que además me gustan mucho, pues doblemente satisfactorio. Por lo tanto, muchísimas gracias por haber tenido el detalle de invitarme a venir a hablarles de esta especie de academia. Y darle la enhorabuena por la iniciativa de crear el Ateneo de Baeza, como dije, libre y democrático, porque eso está bien, ¿no? Está bien que tengamos una mesa donde solamente se sienta la presentadora y quien habla, y no la retaíla y los conflictos que hay de protocolo habitualmente colocándolo. Esto es una magnífica señal. Agradezco también al Carmen de Burgos que haya dispuesto las cosas para que hoy podamos estar aquí reunidos, y lo agradezco porque yo también estoy en sintonía con lo que significa el Carmen de Burgos, ¿eh? Y bueno, pues, me parece muy bien que estemos aquí celebrando esta conferencia, aunque el contenido a lo mejor no tenga un corte feminista, ya lo será en otros tiempos. También la ausencia yo creo que implican reivindicaciones, ¿eh? Aquí lo que tenemos que reivindicar es que en un momento determinado se puede hablar de círculos profanos, por llamar de alguna manera, de intelectuales, y las mujeres pues o se reunían en pequeñas asociaciones de beatas o tenían que ser en los conventos. En este momento, asociaciones de otro tipo, pues aquí no lo había. Lo hubo en Roma, eso sí que es curioso, ¿no? Pero aquí hasta tiempos recientes no lo ha habido. Bueno, pues si les parece, comenzamos con el tema que nos trae aquí. En principio el título era Un círculo de escritores sabios
e ingenioso en el entorno de la Universidad de Baeza. Y de eso es de lo que yo voy a hablar. Porque cada vez resulta menos cuestionable la existencia en Baeza de un círculo intelectual, científico y literario empeñado en el ensayo de nuevas formas retóricas, poéticas, artísticas, científicas o pedagógicas. Resulta cada vez menos cuestionable la existencia de un grupo de intelectuales sensibles y atentos a las novedades culturales y a las circunstancias de su momento. Yo hablar de estos temas aquí tengo que recordar la fuerza y además la conferencia se la ofrezco a él, se la dedico. Me tengo que acordar de dos personas, una es de Juan Higuera, obviamente, pero de este tema en concreto me acuerdo de don Álvaro Huerga. Él ya en los primeros coloquios internacionales sobre humanismo y renacimiento en Jaén, que se celebraron en el año 2002, él concluía su ponencia sobre Gregorio García diciendo lo siguiente: la existencia de un círculo de ingeniosos escritores aquí, porque él dio la conferencia en el Paraninfo de la universidad, en las primeras décadas del siglo XVII, de las que son egregios exponentes, decía, Alonso de Bonilla, Juan Francisco de Villava y Gregorio García. Y añadía: Bonilla y Villava arroparon con su amistad y sus plumas la producción literaria de Fray Gregorio. Evidentemente se trataba de una atinada intuición, como cabría esperar de tan avezado investigador. Ponía ante nuestra mirada la constelación de una triada intelectual como exponente de aquel supuesto círculo de ingeniosos escritores. Y así tuvo que ser en efecto. Pero no se cerraba con ello el círculo. Villava, Bonilla y García no fueron sus únicos componentes. A medida que avanzamos en las investigaciones sobre la antigua Universidad de Baeza, nos resulta más evidente la existencia ya desde las últimas décadas del siglo XVI de una suerte de academia de intelectuales no institucionalizada, no definida, pero integrada por personajes relacionados con el claustro de la antigua universidad, aunque no fueran claustrables o claustrales. Son cada vez más palpables los contactos e intercambios entre escritores y poetas, heraldistas y anticuarios, médicos e incluso cosmógrafos en la Baeza de la época. Abundan las pruebas que nos proporcionan algunos escritos del doctor Gaspar Salcedo Aguirre, textos preliminares de la obra de Gregorio García e incluso la obra de Gonzalo Argote de Molina. Una confluencia de personajes, la mayoría de las veces en sintonía, que no se explicaría sin la existencia de la universidad fundada por el curial Rodrigo López, quien a su vez escogió al maestro Juan de Ávila como primer patrón encargado de su gestión y que le daría una seña de identidad marcada por pautas precisas y su propio diario. De momento, los personajes a los que vamos a aludir se han estudiado por lo general aislados en su producción, sin entrar en su apasionante mundo. Es preciso recalar en la introductoria de sus relaciones intelectuales e interpersonales. Por ejemplo, ya no es válido hablar del libro de Huarte de San Juan al margen de una problemática que preocupó sobremanera a quienes crearon y desarrollaron la Universidad de Baeza en su primera etapa. Si Huarte se propone con su libro orientar las tareas de cada individuo según su ingenio, su capacidad, el propio Juan de Ávila y otros responsables de la Academia Viacense se preocupaban de la selección de individuos aptos para entrar en la universidad. En este sentido, el libro de Huarte es conveniente verlo como respuesta a dicha problemática y como motivo de reacción positiva o negativa también en el entorno universitario del momento. El estudio de la obra de Gaspar Salcedo de Aguirre también
también nos conduce necesariamente a vislumbrar las conexiones, colaboraciones, debates entre un círculo de personajes que va más allá del ambiente universitario y baezano, porque la figura de Alfonso Chacón, tan ayuna de estudio todavía, sin duda nos sugiere como una hipótesis en cierne un horizonte más allá de la geografía hispana, conectado con los profesores del claustro de Baeza. En la edición romana de la interpretación del Templo de Salomón de la profecía de Ezequiel, llevada a cabo por Jerónimo del Prado y Villalpando, nos da muchas luces al respecto. Son Calas, Duarte, Gregorio García, Salcedo Aguirre, que nos ha sugerido y que lo hemos extraído del estudio de los materiales paratextuales. Son materiales que aparecen en estos libros antiguos y que enriquecen tanto la información sobre la producción de la obra. Me refiero a lo que son la epístola dedicatoria, los sonetos al autor, la censura, etcétera, etcétera. Esos textos son muy importantes a la hora de vislumbrar y describir una especie de academia renacentista, como decimos, no institucionalizada, con unas características sorprendentes en cuanto a inquietudes extremadamente novedosas, vanguardistas diría yo, y puestas al día en todo momento. Un personaje desde este punto de vista clave, no solo en el círculo baezano, sino luego después se verá en la capital, está vinculado a Ordóñez de Ceballos y al obispo Sancho de Ávila, fue Gaspar Salcedo de Aguirre, por poco tiempo rector de esta universidad y acabó siendo prior de la iglesia de San Ildefonso. A él lo vamos a seguir como una hebra que ensarta estas tres calas a las que nos referimos, que por supuesto no son las tres calas únicas que se pueden hacer, ni por supuesto están todos los personajes, ni por supuesto Gaspar Salcedo de Aguirre es la única clave. En la epístola que el doctor Salcedo dirige a un labrador de su denominado pliego de cartas, publicado en Baeza en 1594, este pliego de cartas son 12 cartas de carácter parenético, es decir, de carácter didáctico, por llamarle de alguna manera, y van dirigidas a distintos personajes, ¿no? A un labrador, a un predicador, a una monja, a un estudiante, y nos vamos a referir mucho ahora, en el caso concreto, a la letra de un estudiante. En ese pliego de cartas, en la carta a un labrador, hacía mención, y me llamó mucho la atención, a su interés por la filosofía natural. Y nos describe un contexto del más puro corte epicúreo y humanístico, recreando la atmósfera de los diálogos ciceronianos, en donde varios personajes se reunían, lo mismo que en el caso de los diálogos de Platón, y tocaban temas y hablaban de temas. Ese ambiente epicúreo de exaltación de la amistad a través de pláticas interesantes. Esto fue una cosa que se imitó mucho en el mundo renacentista. Renace el tema de los diálogos. Él decía: os hago sabidor, le decía al labrador, como tres amigos míos, muy letrados y muy temerosos de Dios, el uno clérigo beneficiado, otro presentado de lector de teología en el convento de Santo Domingo, podría ser el propio Fray Gregorio García, otro jurista de los más afamados de esta ciudad, quieren ir a esa granja y casa de campo por 8 días a desenfadecirse y recrearse en las frescas riberas de ese río tan caudaloso. Porque debajo de aquellos frescos naranjos y cidros hemos de pasar buena parte del día tratando puntos que vos podréis gustar a veces,
porque la mayor parte de nuestra plática será de filosofía natural, de las naturales propiedades de algunos animales, de piedras, árboles, hierbas, a donde vuestro voto valdrá mucho en algunas dudas, por lo que la experiencia os ha enseñado. Se refiere a la filosofía natural y habla de un grupo de filósofos naturales inquietos con el mundo material y con la naturaleza. Y filósofo natural se autodenominaba Huarte de San Juan, autor tan significativo de un libro tan emblemático como El Examen de Ingenios para la Ciencia, publicado en Baeza en la imprenta que surgió precisamente al amparo de la universidad. Esta universidad mantuvo como objetivo primordial y dentro del contexto de reforma, como todos sabemos, la formación de un clero virtuoso y predicadores adecuadamente preparados. Las palabras de Juan de Ávila dirigidas al Concilio de Trento denunciaban la siguiente situación. Lo que ha echado a perder a toda la clerecía ha sido entrar en ella gente profana, sin conocimiento de la alteza del estado que toma, y con ánimos encendidos de fuego de terrenales codicias. Y después de entrados, ser criado en mala libertad sin disciplina de letras y virtud. Con esta denuncia, Ávila lo que le estaba proponiendo a los padres conciliares era la necesidad de una selección de los aspirantes al sacerdocio. Y lógicamente era de rigor tenerlo muy presente en su propia universidad. Tal exigencia aplicada al estudio de Baeza tuvo que hacer frente a una alta demanda de aspirantes propiciada por el carácter de promoción personal a dignidad y honores que fue adquiriendo el éxito en el púlpito. Un gran reclamo en este sentido fue sin duda el prestigio y la fama de la predicación de Juan de Ávila, denominado el predicador de Andalucía, pero también la fama de predicador de Pérez de Valdivia o de Carleván, que además eran profesores. Todo el que quería adquirir fama como predicador ya sabía que tenía que acudir aquí. Eso suponía una demanda enorme, pero claro, no venían con unos fines en muchos casos pastorales, sino que lo que venían era de cara a llegar a ser predicadores de la corte, como fue Terrones del Caño, ¿no? Que también debió de suponer un gran reclamo para la universidad. Por este motivo, la selección de quienes acudían a la Academia de Baeza era una inquietud ya en Juan de Ávila. No es de extrañar, por tanto, que un libro que se proponía establecer criterios para encauzar a cada individuo a la tarea que mejor encajaba con su ingenio, surgiera precisamente en Baeza. Es decir, el libro que tuvo un éxito editorial impresionante, por muchos calificado como el libro más emblemático de la Edad Moderna, y donde se imprime en Baeza y donde se escribe es en Baeza. Pero claro, eso la explicación que tiene es que está en un contexto, en un debate, que lo está percibiendo este filósofo natural que no va a entrar en temas morales, lo que va a entrar es en la naturaleza misma, ¿no? Bien, esto es lo que venimos diciendo. Ese libro, como sabéis, se tradujo inmediatamente a las lenguas de Europa, tuvo varias decenas, como 4 decenas de ediciones antes de acabar el siglo, y no por casualidad se imprime en la imprenta de Baeza, nacida como ayuda, como soporte de la universidad. Como decimos, fueron constantes y tajantes las advertencias del maestro Juan de Ávila sobre la necesidad de seleccionar. Ahora esto no va. Bueno, pues ya está. De viva voz lo hacemos. No va a venir. Perdón. Bueno, ya está, no pasa nada. Y escribía Ávila: porque no todos los que estudian para predicar salen hábiles para ello.
sería bien tomar más que la tercera parte de este número para la educación. Esto se lo decía a los padres conciliares. Es decir, no vale, aquí, ¿vale? No valen todos. De los que quieren venir, lo suyo sería, aquí se refería a los que aspiraban al sacerdocio, escoger solo una tercera parte. De la necesidad de restringir el número de aspirantes, surgieron criterios y medidas selectivas que cualquiera que haya trabajado en los libros de acta del archivo de la antigua universidad lo ha podido ver. Evidentemente, entre los criterios de selección de Huarte y los del propio Juan de Ávila hay diferencias. Para este último, el criterio principal debía de ser la virtud. Posteriormente vendría la formación. En el mismo sentido, Pérez de Valdivia sostenía que además de la preparación, al arte funcionandi, es decir, al arte del predicador, se habrían de unir cualidades espirituales para ser algo más que un orador. Pero claro, la formación está previa, en el caso de Pérez de Valdivia. Huarte de San Juan se basaba en la natura, en el ingenio del individuo, en las cualidades intelectuales del individuo, y advertía de la necesidad, fíjense bien qué interesante, de un examinador de ingenios, para que éste escrutara el tipo individual de los aspirantes a las distintas ciencias, para enfocarlo hacia lo que mejor se adaptaba a sus cualidades. Así, en la carta que dedica a Felipe II, aconsejaba: esto mismo quisiera yo que hicieran la academia de vuestro reino, pues que no consiente que el estudiante pase a otra facultad, no estando en lengua latina perito, que tuvieran también examinadores para saber si el que quiere estudiar dialéctica, filosofía, medicina, teología o leyes, tiene el ingenio que cada uno de estas ciencias ha menester. La diferencia con Juan de Ávila radica en que establece, como decimos, la primacía de la naturaleza como fundamento del ingenio sobre la capacidad de la educación. Por supuesto, clasificó el tipo de ingenio de teólogos y predicadores. Los primeros, decía, pertenecían al ingenio que se basaba en el entendimiento. Los segundos se basaban en la imaginativa, que con exceso escribía hacia los individuos coléricos, astutos e inclinados al mal. Son, añadía, de temperamento caliente. Por eso reúnen los tres principales vicios: soberbia, gula y lujuria. Y aquí en este grupo incluía a los luteranos y en general a los predicadores y teólogos positivos, con lo que le pareció que habría, es decir, en el ambiente de Baeza, el libro cae, hace este tipo de comentarios y automáticamente todo el mundo se quiere meter en una de los apartados y todo el mundo incluye a otro. Eso quiere decir que algunos personajes se dieron por aludidos. Y él, ya en la carta preliminar, en uno de los preliminares de la edición expurgada, añade lo siguiente: ahora soy informado que algunos han leído y releído muchas veces esta obra buscando el capítulo propio de su ingenio y el género de las letras en que más habían de aprovechar, y no lo hallando, redarguyeron el título de este libro de falso, y que el autor prometía en él vanamente lo que no pudo cumplir. Y no contentos con esto, dijeron otras muchas lujurias, como si yo estuviera obligado a dar ingenio y capítulo en esta obra a quien Dios y naturaleza se lo quitó. Es decir, el que no es inteligente, yo no se lo puedo dar a través del libro, ¿no? Pero molestó en el contexto de Baeza. Es decir, donde primero se leyó el libro fue aquí, y aquí automáticamente algunos se aplicaron. Que el tema fue un asunto candente en aquel momento lo demuestra la reacción que vino a continuación. Y la reacción que vino a la continuación fue la denuncia a la Inquisición por parte del rector, el doctor Pretel, que además era del Santo Oficio.
Este era catedrático precisamente de positivo. Esos que hablaba ahí, que eran coléricos, que no sé qué. Pero también reaccionó frente a ese libro de manera muy especial Salcedo Aguirre, que también veía la necesidad de escrutar la actitud de cada individuo para orientar su oficio e incluso recogía la idea de Huarte de San Juan de un examinador de capacidades. Escribía Salcedo, vamos a decir. Bueno, este texto no lo he leído, es un texto de Huarte, donde él lo que expresa es que dice que si yo fuera exigiendo ese examinador antes de que entraran en los estudios, dice, yo a lo menos si fuera maestro, antes que recibiera en mi escuela ningún discípulo, había de hacer de él muchas pruebas y experiencias para descubrir el ingenio. Y si lo hallara de buen natural para la ciencia que yo profesaba, recibiérale de buena gana, porque es gran contento para el que enseña, instruir a un hombre de buena habilidad. Y si no, aconsejárale que estudiase la ciencia que a su ingenio más le convenía. Pero, entendido que para ningún género de letras tenía disposición ni capacidad, dijérale con amor y blandas palabras: hermano mío,